Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. A debate más de 300 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Ya hay controversia por las facultades al presidente. Más de 400 tutelas diarias al sector salud presentan los usuarios de la CPS en el país. Autonomía profesional y contratación laboral solicitan médicos en la reforma a la salud. Inasistencia alimentaria, injuria y calumnia e incesto desaparecerían como delitos. Les contamos detalles de la propuesta del gobierno. Pánico y desconcierto en municipios del país. Piden protocolo para grupos al margen de la ley durante diálogos de paz. Gobierno presenta al Senado proyectos para prevenir la tortura y promover las inversiones entre Colombia y Venezuela. Curramba se viste de fiesta. Barranquilla celebra la apertura del carnaval con la edición número 120 de la Batalla de Flores. El gobierno radicó lo que será su hoja de ruta para los próximos 4 años, el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla una inversión de 1.554 billones de pesos. Colombia, potencia mundial de la vida. Así fue denominado el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que le presentó el gobierno al Congreso. El plan contempla una inversión de 1.554 billones de pesos que serían distribuidos en los próximos 4 años. Llevar la pobreza extrema a un dígito, entregar a campesinos al menos 3 millones de hectáreas y actualizar el catastro multipropósito en un 70% son algunos de los objetivos que contempla el proyecto. Un plan volcado hacia la sociedad, hacia los sectores más vulnerables, hacia los territorios rurales. Dentro del presupuesto se espera invertir 136,5 billones para la transformación de las regiones, 114 billones en acción climática, 744 billones en temas relacionados con seguridad humana y justicia social, 47 billones para el derecho a la alimentación y 28 billones en acueductos, alcantarillados y sistemas de riego. Para que se convierta en ley, el Congreso tendrá hasta el próximo 7 de mayo para debatir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Y desde ya en el Legislativo empieza el pulso por las iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo, como por ejemplo las facultades especiales al presidente de la República. Con 300 artículos, el plan contempla temas clave como la creación de una nueva Comisión de la Verdad y la salida de la policía del Ministerio de Defensa. Creo que es conveniente que a través del Congreso pueda hacerse un amplio debate, una discusión y traer todos los sectores que de una u otra manera hayan quedado excluidos. Otros senadores aseguran que es necesario revisar las facultades especiales que le permitirían al presidente Gustavo Petro, por 6 meses, firmar decretos o normas con fuerza de ley. El Congreso de la República tendrá que ser juicioso, responsable en el análisis del mismo para no ir a permitir que se suplante la tarea, la responsabilidad que cumplimos nosotros. Dentro de las facultades podría crear, suprimir, restaurar, fusionar, liquidar o integrar empresas del sector eléctrico. Modificar el sistema energético, cambiar los temas de subsidios para hacer subsidios en especies, esas cosas nos empiezan a preocupar. La próxima semana las comisiones económicas empezarán el estudio del Plan Nacional de Desarrollo. Senador Serio. Cerca de 12.000 tutelas mensuales presentadas para acceder a los servicios de salud ratifican el inconformismo y el drama al que se enfrentan día a día los pacientes. Estas son algunas de las quejas más frecuentes. Como Marjorie y Lady, son varios los pacientes afligidos y desesperanzados que exigen una reforma a la salud donde se les atienda y respete este derecho. Que la EPS se iba a liquidar, que me tenía que cambiar de EPS, empezar con el proceso de mi mamá de nuevo. Todo lo que yo hago en esa EPS, todo se me demora, todo me lo niegan. Según Marjorie Martínez, pese a estar en dieta por haber dado a luz a su hijo de 17 días de nacido, ha tenido que ir hasta el hospital donde deben atender a su madre porque a sus 60 años padece de cáncer de cuello uterino y telefónicamente no le han prestado la atención prioritaria que requiere. Duré 4 meses para sacar una cita con ginecólogo en oncólogo. Me tocó venir personalmente a sacar la cita. Lady
Carolina Quintana, quien también ha sido diagnosticada con cáncer, denuncia que le han cobrado mucho dinero para citas y tratamientos que no puede pagar, que se supone debe cubrir su operador de salud. He pagado exámenes de 124, de 200, he pagado muchos exámenes caros y no tengo la estabilidad económica. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2022 se presentaron 109.825 tutelas que involucraron el derecho a la salud, es decir, 12.203 tutelas mensuales en promedio. Una preocupante cifra que demuestra las deficiencias en atención del sistema y por lo cual la ciudadanía exige que en la reforma se respete el segundo derecho fundamental contemplado en la Constitución política. Bueno, y también los médicos, quienes diariamente se enfrentan a las adversidades y ventajas del sector, contaron a NS Noticias los puntos que debería incluir la reforma a la salud. En el Congreso también hay expectativa frente al proyecto. Los profesionales de la salud también han manifestado su preocupación frente a la reforma a la salud, pues antes, durante y después de la pandemia se han tenido que enfrentar a la afectación de sus condiciones laborales. Nosotros en el sistema de salud hemos vivido sobrecarga laboral, siempre no es solo tener un solo trabajo porque el sueldo no da. Por ello, desde su experiencia y profesión, proponen puntos que consideran cruciales para incluir dentro del proyecto. Lo importante en esta reforma es que se fortalezcan esos pilares, los trabajadores de la salud, fundamentalmente que también se fortalezcan los hospitales y las clínicas, que llegue flujo de recursos. Los senadores, pese a tener posiciones divididas, están a la expectativa de lo que trae el documento. Yo creo que debe haber un sistema de la salud que elimine todo tipo de intermediación. El representante Forero pasó un derecho de petición pidiendo cuál iba a ser el impacto fiscal. Hacienda se lo transmite a Salud y Salud dice que aún no tienen las cifras. Mientras se inicia con el debate de lo que necesita el sistema de salud, algunos senadores afirman que la supervivencia del sistema depende de la participación de todos los sectores involucrados. Mejorar las condiciones de los jóvenes estudiantes de las zonas rurales del país es uno de los propósitos que se deberá cumplir para aumentar el 30% de cobertura escolar que registra el campo colombiano. En la actualidad, más de 2 millones de niños y jóvenes del campo se enfrentan a las difíciles condiciones de acceso a la educación. Según el DANE, las zonas rurales concentran el 72,9% de los centros educativos de primaria del país, en donde en su mayoría hay problemas de infraestructura, vías de acceso y planta docente. Como docentes, y que la institución se les preste y se les garantice y no se les viole este derecho tan fundamental. Dentro de los ajustes a las propuestas que incluyó el Ministerio de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo está la implementación del modelo híbrido, clases presenciales y a distancia en la educación básica y media, con lo cual la expectativa crece al unirse otros factores como la conectividad para los jóvenes estudiantes de las zonas rurales colombianas. Que esos hombres y mujeres tengan un proyecto de vida y que el Estado perfectamente lo puede facilitar ¿a través de qué? A través de la educación. Dentro de las propuestas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo para el sector educativo, el 31% de ellas están enfocadas en permanencia, el 23% en el fortalecimiento de los docentes, el 15% en acceso y el 8% en calidad educativa. Esta semana fue radicada en el Congreso la iniciativa del gobierno que humaniza la política criminal mediante la eliminación de delitos y más beneficios para los reclusos. El proyecto ya ha levantado ampolla en el legislativo. El anhelo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el proyecto es claro: cambiar el actual sistema penitenciario que ha hecho de las cárceles escuelas del delito. Pretende sobre todo que podamos vivir con más seguridad, por cuanto aquellas personas que han sido condenadas y que han pagado una pena se puedan reinsertar a la sociedad. El texto ha generado una avalancha de voces a favor y en contra. Lo que más preocupa es la eliminación de delitos como la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia y el incesto. Hay una serie de delitos que perfectamente se pueden arreglar por otros medios, como es la conciliación. Es absolutamente ridículo que le digan a uno que para mejorar la situación de crimen que vive el país, la solución es que lo que consideramos crimen ya no lo sea. El permiso de salida para reclusos los fines de semana también ha generado debate. Está ligado al deseo de recuperarse, el trabajo, el estudio. Va a ser muy difícil en un año electoral explicarle a la gente que va a haber gente que sale de la cárcel, que roban el celular. La discusión de esta iniciativa iniciaría en los próximos días. Mucha indignación ha causado a nivel nacional la aparición de grupos al margen de la ley en pueblos en diferentes regiones del país. Pero el que más ha llamado la atención es el de una disidencia de las FARC en una escuela de un municipio antioqueño. La presencia de organizaciones ilegales en el país ha sido generalizada. Antioquia,
Santander. Y ni qué decir de Arauca, el descontento es total. Pero entonces, vámonos al sur del país. Esto ocurrió en Balboa, Cauca. La población asustada salió corriendo. Allá también se habla de paz, pero ante esto, ¿dónde queda la población y la fuerza pública? Lo primero que hay que garantizar es la vida de los ciudadanos. Por eso es importante que se cree un protocolo de cese al fuego que delimite precisamente la región. El cese al fuego para las comunidades civiles y los pueblos indígenas pues no es una realidad en nuestro departamento. Desde el Senado piden que se reglamenten estas situaciones. Lo primero que necesitamos es la voluntad de los criminales. Ellos no necesitan un proyecto de ley ni la aprobación del Congreso para dejar de matar gente aquí. Y si esto ocurre, que la fuerza pública haga su trabajo. No pueden cesar los operativos de la fuerza pública y eso le hemos pedido al gobierno nacional. Por ahora, habitantes en zonas de conflicto no saben qué hacer, pues tienen que cumplir el orden constitucional y si desobedecen a los grupos y organizaciones ilegales, temen por su vida. NS Noticias continúa por las regiones del país y se encontró con esta buena noticia. La queja de ciudadanos y empresarios por el peaje entre Tolú y Coveñas logró que este fuera desmontado. La verdad que está bastante costoso. Este era el clamor de habitantes, turistas y transportadores que a diario tenían que cruzar el peaje en la Caimanera. Me parece un poco costoso. Nosotros pagamos 19.200. Pasamos 2 y 3 veces diario. Ubicado entre las poblaciones turísticas de Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre, era el dolor de cabeza de propios de la región. Con la gestión hecha desde el Senado y la voluntad política se logró que de este peaje solo quedaran los malos recuerdos. Esto ha sido muy benéfico para el territorio, de verdad que se estaba necesitando, esto nos estaba sepultando. Este peaje se convirtió en un objetivo, pues ante la difícil situación económica, quitarlo ayudaría a la región. No era viable ni posible aceptar ese peaje en el corredor turístico en medio de dos municipios hermanos, dependientes, donde nos estaban fraccionando totalmente la economía y la dinámica social. Desde el Ministerio de Transporte evalúan qué hacer con algunos peajes de otras regiones que podrían aliviar el bolsillo de los colombianos. Eso está muy bien, ahí lo veo bien. Los cambios en la Dirección del Bienestar Familiar y la manifestación de docentes en el Cauca, en el Congreso, son los temas que nos trae hoy Carolina Ávila en Actualidad en Redes. Hola Carolina, buenas noches. Hola Marcela, y hoy en Actualidad en Redes, una de las tendencias de la semana fue la renuncia de Concepción Baracaldo a la dirección del ICBF y el nombramiento de Astrid Cáceres como su reemplazo. A este movimiento del gobierno en el Congreso reaccionaron así. La senadora Esmeralda Hernández en su cuenta indicó: buena noticia que el presidente haya aceptado la renuncia de la directora del ICBF, un nombramiento que nunca se debió dar. Astrid Cáceres debe corregir y demostrar que la niñez es una prioridad para este gobierno. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, a través de su cuenta: sale Concha Baracaldo de la dirección del ICBF. Era necesaria esta decisión por parte del gobierno nacional, porque no es posible que una persona sin experiencia en los derechos de la niñez maneje esta entidad. Esperamos que Astrid Cáceres asuma con responsabilidad su cargo. Por otro lado, algunos indígenas y docentes del Cauca iniciaron una protesta frente al Congreso de la República para exigir mayor seguridad en sus territorios y mejor atención en salud. Frente al tema, la senadora María Fernanda Cabal expresó: a los docentes del departamento del Cauca que protestan frente al Capitolio no les han explicado que ellos tienen un régimen especial de salud que no es el de la Ley 100 al que pertenecemos los demás. Increíble. Por su parte, el senador Robert Daza manifestó: señores Flip, esto no requiere una investigación a la revista Semana. No son indígenas enfurecidos ni vinieron a tensionar al gobierno, haciendo alusión al titular de la noticia de la revista Semana frente a este tema. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales, en Facebook como Senado Colombia, Twitter @SenadoGovCo y TikTok @SenadoColombia. También a través de la página web www.senado.gov.co. Hasta pronto. Carolina, gracias. Ante la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el magnicidio de la UP, el Congreso en pleno rindió un homenaje póstumo a familiares de asesinados y sobrevivientes del movimiento político.
Colombia se habla de paz, quizá y paradójicamente la historia más sangrienta es la del exterminio de la Unión Patriótica. El único partido del mundo exterminado sistemáticamente. La muerte de cerca de 6.000 integrantes de este movimiento hicieron que el Estado colombiano resulte condenado por estos hechos. Intentaron acabar con todo tipo de relaciones sociales, familiares y políticas, empleando el terror. 2 candidatos presidenciales fueron asesinados y sus seguidores perseguidos, desaparecidos y obligados al exilio. Pues esto que ha ocurrido es francamente terrible. Con el propósito de aniquilar un grupo humano por su filiación política. La UP era el mecanismo para que subversivos dejaran las armas y defendieran las ideas haciendo política. El presidente del Congreso realizó una sesión solemne en homenaje a las víctimas y sobrevivientes del genocidio de la UP. Que entendamos que la única manera de que Colombia viva en paz es dejar ese pasado reconocido, pero sobre el cual se construya la convivencia para todos, inclusive para los victimarios que lo fueron. Fue esa la historia del fracaso más sangriento de Colombia, donde murieron cerca de 6.000 hijos, padres enterraron a hijos, muchos hijos quedaron huérfanos. Es una historia que nadie quisiera que se repitiera en el país. En diálogo con líderes de juntas de acción comunal en Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció que asumirá el control de los servicios públicos domiciliarios del país, lo que generó reacciones en todos los sectores políticos. Ante el alza en las tarifas de energía que reportaron 9 empresas, el presidente Gustavo Petro ha decidido no delegar las funciones en las comisiones de regulación y hacer uso de sus facultades en asumir y velar por la eficiencia en la prestación de los servicios públicos del país. Existen unas normas constitucionales sumamente claras que le confían la función de preservar esa integridad y prestación de los servicios públicos. Este gobierno se compromete, además, que las tarifas sean justas y que realmente se garantice los servicios públicos en todo el territorio colombiano. El presidente nunca se desprende de ser el máximo conductor del mercado de las tarifas, tiene delegados en la Comisión de Regulación, es decir, que parece innecesario alborotar un poco la dispero. Desde la oposición también se escucharon algunas opiniones que no apoyan la decisión del presidente. Está poniendo en riesgo la institucionalidad y la independencia técnica que se ha consolidado en este sector. De acuerdo con la iniciativa, se reasumirían las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. El Ministerio de Relaciones Exteriores radicó 2 proyectos de orden internacional que buscan promover las inversiones con Venezuela y ratificar un tratado de Naciones Unidas para prevenir tratos crueles a reclusos. Según el IMPEC, el hacinamiento en las cárceles del país alcanza el 20%, lo que pone en riesgo los derechos humanos de los reclusos. Es por eso que una iniciativa busca prevenir la tortura, los tratos crueles e inhumanos. Este tratado está diciendo: vamos a garantizar que no haya tratos crueles ni inhumanos, ni penas que sean inhumanas, sino que permitan la resocialización. De acuerdo con representantes del gobierno, este protocolo de Naciones Unidas ha estado listo desde hace 17 años para ser ratificado por el país. Vamos a defender los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración. Por otra parte, el ministro de Comercio presentó una iniciativa para la promoción y protección de inversiones entre Colombia y Venezuela, a través de la cual se establecen las reglas para hacer inversiones entre estas dos naciones. Frente a la solicitud del gobierno de modificar la obra de la primera línea del metro elevado en Bogotá y construir un tramo subterráneo, se generaron en el Congreso voces de respaldo y otras de preocupación. En el 2019 se firmó la concesión para la construcción de la primera y segunda línea del metro de Bogotá, obra que ha avanzado en un 19% y en la que se han invertido 1.5 billones de pesos. Sin embargo, la petición del gobierno nacional para reestructurarla despertó reacciones a favor y en contra por parte de los senadores. Hoy hay un metro diseñado, un metro financiado, un metro contratado y un metro adicionalmente que está en ejecución. Es el peor metro posible para Bogotá, no han comprendido lo que va a pasar. Vamos a tener un colapso de la ciudad y hay la posibilidad de mejorar las cosas. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, explicó que están trabajando para revisar la viabilidad de modificar un tramo y que este gobierno se compromete con el desembolso de 2.3 billones para el megaproyecto. Examinando la viabilidad legal de modificar una parte de lo que tiene que ver el soterranizado de la Caracas. Y 2, el tema técnico. La obra de la primera línea del metro está estipulada para ser entregada en el 2028. Sin embargo, si se aprueba su reestructuración, esta fecha se extendería.
Pues el debate también se extendió a las calles de Bogotá, donde sus habitantes le contaron a NS Noticias si debe avanzar la obra o estudiar un posible cambio. Hablamos con quienes día a día viven los trancones de la ciudad. Los bogotanos han esperado por décadas la construcción de un metro que solucione los problemas de movilidad. Ahora, ¿debe hacerse la reconstrucción subterránea o continuar elevado? Las opiniones están divididas. Sería muchísimo más viable el metro subterráneo porque no nos van a matar con todos estos trancones que estamos viviendo hoy en día. Un metro elevado siempre será nefasto al habitar la ciudad. Con la inversión que ya se hizo en tiempo, en espacio, se debería avanzar en eso. Los recursos se tienen que optimizar y si ya el proyecto avanzó que sea por la parte de arriba, se debería continuar. Por su parte, la Red Académica de Movilidad del país ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa Claudia López, manifestando que la construcción de la primera línea del metro es urgente y la construcción elevada cumpliría con el objetivo de mejoras para la ciudad. Interrumpir en este momento la obra es posponer el sueño y el anhelo de muchos bogotanos de estrenar el metro en la década de 2020. Devolver ese sapo es atragantarnos y quizás no seguir pensando en las líneas adicionales que necesita Bogotá. La decisión del gobierno nacional de realizar un tramo subterráneo de la primera línea del metro dependerá de los estudios técnicos y jurídicos. La Arenosa calienta motores. El Carnaval de Barranquilla ya está listo para despertar la alegría de miles de colombianos que disfrutan las tradiciones culturales en el pueblo caribe. Suenan las gaitas y los tambores, las calles se visten de colores y la alegría se refleja en las sonrisas de miles de asistentes que cada año se dan cita en la celebración del Carnaval de Barranquilla. Un evento mágico en donde propios y visitantes bailan al son de la guacherna. Los invitamos a que conozcan la fiesta más bella de Colombia, una fiesta donde hay una fusión de trietnias impresionante. Es la máxima expresión cultural de toda nuestra tradición e idiosincrasia de nuestra ciudad. Aunque la celebración inició con la lectura del bando el pasado mes de enero, en promedio más de 1 millón de asistentes se dan cita cada año en el carnaval, lo que proyecta que la celebración de este año contará con un 95% de ocupación hotelera. Espero mucho folclore, mucho amor y que Dios nos acompañe, que todo salga bien. Con muestras culturales, gastronómicas y artísticas, el carnaval será una vez más el epicentro de las celebraciones en el país, en donde se espera que en esta edición la ciudad acoja a 500.000 visitantes nacionales e internacionales durante los 4 días de fiestas. Bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.